Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Said Díaz y yo, junto a mis compañeros Sheila Boscan y César Campo, les hablaremos sobre factores económicos que contribuyeron a la conformación de la sociedad colombiana. Para explicar la conformación de la sociedad colombiana se toma como referencia la invasión de los españoles y europeos. Con la llegada de Cristóbal Colón y los sucesos denominados por la historia tradicional como la conquista, puesto que se considera que es aquí donde se definen y perfeccionan los instrumentos políticos, económicos e ideológicos que configuran el perfil de nuestra sociedad. Por consiguiente, la conquista fue un momento de choque, de imposición a la fuerza, de sometimiento a sangre y fuego, donde incluso hubo muchos desmanes no autorizados ni siquiera conocidos por España. Fueron momentos de consternación y de terror, en donde la población vivía todos los días con miedo a que fuese el último. En otra parte, la colonia fue un proceso más institucional, más calculado, más lento pero más seguro. Cada decisión tomada, cada ley establecida y cada modificación fueron más pensadas, mejor asimilada y ejecutada efectivamente por los españoles. Y no solo esto, claro que no. A medida que fue avanzando el tiempo, los españoles comenzaron a tener presencia y dominio sobre los indígenas y de igual manera manejaban todos los recursos económicos, el territorio y también manejaban a los esclavos, los cuales eran negros africanos y todo lo que estuviese a su alcance. Este periodo finalizó con la independencia de Colombia, el cual fue un proceso político y militar ocurrido entre 1810 y 1819, que liberó al territorio de la actual Colombia del dominio español. Asimismo, tras el surgimiento de las ideas libertadoras en Europa, los movimientos independentistas en América y las invasiones napoleónicas en España, se propició un momento ideal para llevar a cabo este proceso en el entonces llamado Virreinato de Nueva Granada. El siglo XIX, tiempo comprendido entre el año 1800 al año 1900, luego de atravesar por un periodo de grandes cambios en donde empiezan a entrar en procesos de consolidaciones nacionales posteriores a la independencia. Colombia a mitad del siglo XIX había conservado las ideologías dejadas por los europeos en su contexto político, cultural y económico. Desde entonces surgieron nuevos conflictos como la Guerra de los Mil Días, comprendido entre el año 1899 y 1902, entre el Partido Liberal y el gobierno del Partido Nacional en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, quien fue derrocado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín, representante del Partido Conservador. Este último se encontraba en alianza con el liberal Aquileo Parra. A partir de entonces, a pesar de dicha alianza, la guerra continúa entre los liberales y los conservadores históricos. El conflicto tuvo como resultado la victoria del Partido Conservador, la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional. Comenzaron diversas guerras civiles, las cuales tuvieron como consecuencia grandes problemas a nivel económico, político y social. Y ahora vamos a retroceder un poco en el tiempo, haciendo énfasis en la economía. Durante ese tiempo, el desarrollo económico requería de una serie de condiciones de tipo técnico, social, político y económico. Desafortunadamente, el país contó con un desarrollo desigual en cada uno de los aspectos, pero a pesar de eso, los sectores más avanzados tuvieron una cosa clara: el desarrollo y el crecimiento estaban ligados necesariamente a una expansión de la economía de mercado. Ahora, hablemos sobre factores económicos que contribuyeron a la conformación de la sociedad colombiana. Para empezar, tenemos la colonización española, que influyó de modo que trajo nuevas costumbres a una tierra habitada por indígenas, se adoptó el idioma español en esas tierras, trajo nuevas formas de gobierno, comercio y economía, y al día de hoy somos lo que somos, para bien o para mal, por la colonia española. También tenemos el modelo de acumulación. Entendemos que un modelo de acumulación es un recorte espacio-temporal del proceso de reproducción ampliada del capital,
que se observa en la identificación de relaciones sociales ligadas a tres núcleos, constitutivos de políticas económicas, variables económicas y fracciones de clase. Y gracias a esto, Colombia ahora es un país que se rige por las normas y la economía capitalista. Luego tenemos también la encomienda. La encomienda era una vieja institución de carácter feudal que establecía servidumbre a los señores a cambio de protección para los siervos. Se estableció entregando una comunidad de indios a un español a cambio de los servicios prestados por éste. Por la encomienda surgieron muchas quejas y rebeliones, de las cuales se formó un nuevo sistema llamado las haciendas. Como siguiente factor tenemos las haciendas. Son una forma de organización económica típica del sistema español de ultramar, que se mantuvo en Iberoamérica poco más de un siglo, después de la abolición de los señoríos en España. Específicamente, hasta las reformas agrarias de la segunda mitad del siglo XX, el término se utiliza para describir un latifundio de producción mixta agrícola-ganadera. Como modelo de organización agropecuaria y social, procede de la hacienda andaluza, cuyo modelo se empleó en América a partir de mediados del siglo XVII. Influyó bastante en la sociedad de Colombia, de modo que por esta se forjaron los futuros comerciantes y quienes dieron lugar a la burguesía. Como siguiente factor tenemos a los centros mineros y todo lo relacionado con la minería. Las minas de oro como Carabayá, Antioquia, Chocó, Popayán y Zaruma, y las de plata de Taxco, Guanajuato, Zacatecas, Potosí o Castro Virreina impulsaron el desarrollo económico, de modo que se usaba el oro como principal moneda, y de ahí se fue forjando la economía actual que todos conocemos. Como siguiente factor tenemos la caja real. Una caja real era el lugar donde se depositaba y disponía el oro, plata, piedras preciosas, dinero y otros bienes provenientes de los tributos impuestos por la monarquía hispánica. Influyó de tal modo que dio paso a los que son conocidos ahora como bancos, los cuales ya no son solo para la monarquía, sino que todos pueden hacer uso de este servicio. Y uno de los factores más importantes respecto a este tema es la importación de esclavos. La importación de esclavos en esa época se debía a la necesidad de personas para mano de obra en las minas y agricultura y tareas domésticas para las haciendas. Influyó grandemente en la actual sociedad colombiana, de modo que gracias a esto tenemos variedad de razas, tonos de piel, independencia y muchas culturas mezcladas. También tenemos el diezmo. El diezmo consiste en el cobro del 10% de los productos agrícolas y pecuarios que no afecta a otros de origen manufacturero y bancario. Este impuesto era cobrado por el Estado para el sostenimiento de la Iglesia, cobijaba únicamente a agricultores y ganaderos. Este impuesto no comprometía al conjunto de la producción existente en el agro, y todo dependía de los productos dominantes o de mayor comercialización en el ámbito parroquial o regional. En muchos casos, para estimular la producción de ciertos productos de exportación, se estableció la exoneración de este cobro, como aconteció con el cacao, el tabaco, añil y algodón en Colombia. Influyó de tal manera que esto, junto a otras acciones que tomaba la Iglesia Católica, hicieron perder credibilidad a la misma, y ahora hay libertad de creencias y costumbres. También tenemos el comercio como uno de los mayores y más importantes factores que contribuyeron a Colombia. Consistía fundamentalmente en la extracción de los recursos naturales de la región colonizada a favor de la colonizadora. Solía ir acompañada de reglas y restricciones que favorecían siempre al Estado colonizador. Además, era el escenario de numerosos intercambios étnicos. Influyó de modo que se observó un atraso en materia económica, política y social. Además, había poca rentabilidad de sus esfuerzos y sus riquezas. También tenemos el sistema sociedad de castas colonial, que es un concepto historiográfico moderno según el cual el Imperio español, durante la administración de sus posesiones en América, habría clasificado a las personas por razas y cruces étnicos para organizar un sistema social estratificado. Esto influyó en la actual sociedad, de modo que todavía existe un poco de racismo en algunas personas y nos llevó a la estratificación social. Uno de los factores que influyó en la conformación
de la economía colombiana fue la exportación. En las exportaciones tenemos el tabaco, que significó mucho para la discusión ideológica y política del momento entre proteccionistas y librecambistas. Pero el tabaco tuvo un problema de fondo. ¿Y cuál fue? La debilidad del empresariado colombiano. ¿Por qué? Porque no tuvo una visión de largo plazo. Por lo tanto, no hizo esfuerzos por construir una verdadera industria, sino que simplemente explotaba el sector que según la coyuntura del país fuera más rentable y punto, y abandonaba el negocio. Por eso fue una de las causas por las que el negocio del tabaco no pudo florecer como se tenía calculado. Bueno, también el país tuvo en la quina durante mucho tiempo la materia prima para la elaboración de medicamentos contra la malaria, enfermedad muy expandida por Europa y Norteamérica y las regiones del mundo. Otra fuente de exportación que tuvo nuestro país fue el café. El café también fue una fuerte medida de expansión que tuvo nuestro país. Otra medida que nos ayudó para la conformación de la sociedad económica colombiana fue la liberación de esclavos, mestizos, negros y principalmente el abandono que tuvo la corona de España con los criollos en América. ¿Por qué? Porque la corona española no lo reconocía y forzó a los criollos a básicamente trabajar y no tener los beneficios que tenía cualquier otro español. Por eso ellos estaban obligados a trabajar sus propias tierras. Un ejemplo de esto fue lo que hicieron en el Santander. Ellos mismos la trabajaban y cuidaban sus cultivos, ya que no tenían el apoyo de la corona. Al igual que los mestizos y los negros, también tenían que trabajar para subsistir. En ese tiempo, hay que decir, en Europa se estaba dando la revolución industrial. Eso ayudó mucho, no solo a Europa, sino al mundo, porque en Norteamérica también se estaba dando en la parte de América. Nos ayudó, ¿por qué? Porque en ese tiempo se aumentaron las exportaciones y los países aumentaban su oferta y demanda, y eso ayudó, un ejemplo de esto, a crear un cono monetario, una moneda, y todo eso influyó a la conformación económica, y especialmente en nuestro país, ya que al ver avances en diferentes partes del mundo, se fue copiando. Y por último, me gustaría agregar que uno de los factores económicos que contribuye a la sociedad colombiana, verlo desde el punto de vista de la psicología, fue el cambio de pensamiento que tuvo la sociedad colombiana en esa época, ya que podemos decir que después de la independencia, personas que no se les tenía permitido trabajar podían hacerlo, se aumentó el trabajo y eso ayudó a que las personas tuvieran un sueldo y pudieran subsistir por sí mismas, digámoslo así, ya que antes no podía, pero lo más importante fue ese cambio de pensamiento, abrir el pensamiento de las personas y decirles que ellas también, no importaba la raza, el color, de dónde nacían, de dónde eran, que ellos también podían trabajar y podían aportar al país. Bueno, y más los otros factores externos que se estaban dando en el mundo, al mismo tiempo ayudó. Pero me gustaría decir que, viéndolo desde un punto de vista de la psicología, fue ese cambio de pensamiento y de progresar ayudó mucho a los factores económicos colombianos de la época.